Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro canal de Corpore Sano. Hoy tengo el placer de presentaros a Elena, que es fisioterapeuta y está especializada en el suelo pélvico. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Porque hoy vamos a hablar precisamente de esta parte del cuerpo, del suelo pélvico. Os estaremos hablando un poquito de qué patologías, qué problemas nos está dando, que algunas veces no pensamos que es un problema y estamos ya con el problema en sí. Entonces vamos a intentar ayudar entre las dos a que identifiquéis cuál puede ser el problema y qué hacer y a dónde podéis acudir para ayudaros al final a tener pues, mejor calidad de vida, que es de lo que se trata. Uh-huh. Así que, bueno, yo empezaría, me gustaría que nos explicaras cuál fue el por qué te has dedicado a la fisioterapia del suelo pélvico, Pues estaba en primero de carrera, uh-huh. Llevaba, 3 meses de carrera. Yo conocía la fisioterapia deportiva, de trauma, neuro, pero el suelo pélvico era un desconocido para mí. Uh-huh. Entonces sufrí un episodio de problemas digestivos, ¿sí?, que me hacían ir con mucha frecuencia al baño, y esto desembocó en que una vez solucioné los problemas digestivos, yo necesitaba ir mucho al baño, pero a micelar, a orinar. Sí. Entonces, por suerte, teníamos un médico en la universidad. Uh-huh. Yo fui porque pensaba que tenía infección de orina. Lo había como normalizado el ir 10 veces al baño durante el día. Y me dijo que no tenía infección y que me derivaba con una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, que yo desconocía totalmente. Entonces, cuando llegué a la sesión, me valoró mi tono y vio que no, que yo lo que tenía era una incontinencia urinaria de urgencia por una vejiga hiperactiva, y con 2 sesiones y muchos ejercicios y mucha explicación de anatomía, de cómo funcionaba todo, conseguí hacer 3 horas de coche, que para mí en ese momento era imposible. Yo no conseguía hacer 10 horas de coche desde hacía muchos meses, y yo iba a la universidad que tardaba 1 hora con un recorrido de dónde están los baños a los que puedo ir para no llegar nerviosa, inquieta y con una sensación de que me iba a orinar allí mismo, que no me permitía hacer una vida normal. Claro, al final te estaba limitando tu vida. O sea, todo estaba condicionado a un baño y tal, ¿no? Sí, yo no salía a cenar, no salía al cine porque me generaba una frustración de decir, es que incluso huelo mal. Ya. Que no olía mal, porque no olía mal, pero yo tenía esa sensación de huelo a pipí. Ya ves. ¿Y tenías de edad? 18 años. 18, sin haber tenido ningún embarazo, ni parto, ni ningún problema aparentemente solo del suelo pélvico, tal como lo conocemos, ¿no? Sí. Pues es un ejemplo muy fuerte de explicar que espero que pocos de los que estén escuchando estéis sufriendo esto, y si es el caso, pues ya sabéis que esto tiene solución. Pero bueno, antes de entrar en las patologías y todo esto, vamos a detallar un poco qué es el suelo pélvico, ¿vale? El suelo pélvico simplemente es, tal como es la palabra suelo pélvico, sería toda la zona de la pelvis, la parte de abajo, sería entre una pierna y otra, lo que está en medio. Si nosotros nos ponemos la mano ahí, es todo desde el ano hasta el pubis, desde atrás hasta delante de nuestra pelvis, sería eso, tal cual, el suelo pélvico. Lo que pasa que englobamos a lo que es los huesos de la pelvis, las caderas, con todos sus músculos y sus nervios. Y aunque esté el problema ahí, aunque el problema que tengamos sea de una pérdida o de un dolor en esa zona, luego ya detallaremos lo que pasa, sí. El problema no solo tiene por qué ser ahí el origen, o sea, puede estar desde la boca, desde los pies, el diafragma, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, será lo que vamos a intentar ayudaros para poder... Que lo entendáis y lo consigáis relacionar con lo que os pase. Exactamente. Para empezar, si queréis, Marina, si quieres, vamos a intentar hacer un ejercicio. Perfecto. Si tenéis globos en casa, mejor. Sí, nosotros tenemos un guante de estos y es lo que hemos utilizado. Se trata de que lo intentéis inflar. Y cuando lo hinchéis, intentéis ver qué parte de vuestro cuerpo actúa.
¿no? Porque muchas veces hinchamos el globo y decimos, no, solo estoy hinchando con los labios o solo uso la boca. Y no, porque si te fijas bien, te paras a mirarte todo tú, cuando yo hincho el globo, participa la boca, ¿sí? Pero también participan cervicales, participa abdomen, diafragma, incluso hay gente que aprieta con los pies hacia el suelo porque me da ese impulso y ese pop si el globo es muy duro. Sí, yo de hecho estaba haciendo un poquito de fuerza con los pies y eso que estoy sentada. Eso es, Así que entonces si estoy de pie aún cambiaría, ¿verdad? lo que tiene que quedar claro también hoy es que el suelo pélvico no es solo el suelo pélvico, es el suelo pélvico y todo mi cuerpo el que interactúa. Entonces, si no está bien la boca, seguramente tampoco tenga bien el pie o no tenga bien el suelo pélvico. Eso es, sí. O sea, que puede haber un problema de fuera del suelo, bueno, fuera, en nuestro cuerpo, pero que puede ser alejado del suelo pélvico, Eso es. que da un problema en el suelo pélvico y también al revés, ¿no? Por lo que he querido entender. Sí. Muy bien. Claro, en este ejercicio que acabamos de hacer del globo, claro, también aquí hay una contracción del suelo pélvico o no contracción, porque el problema... Hay si veces funciona que bien, incluso notas que baja, no que contrae. exactamente, si funciona bien es que estaría contrayéndose para arriba. Claro, porque es que la zona de la pelvis, si nos paramos a pensar, tenemos 3 orificios en las mujeres, 2 orificios en hombres, en el que por un orificio sale el pipí, en otro orificio es el tema del útero, el tema de la menstruación y por donde tenemos las relaciones sexuales, y la zona del ano, que es para defecar. Y los hombres tienen los 2 orificios, que el pene es para hacer pipí para las relaciones sexuales y el ano para defecar y bueno, también para las relaciones sexuales. Entonces, claro, son como 3 básicos de la vida, ¿no? Que sin ella no estaríamos aquí. Sin ellas, de hecho, algo tan tonto como no podríamos caminar si no funcionan bien el pipí, o sea, el control del pipí y el control de la caca, porque lo que comentabas tú antes con ese ejemplo, dejas de hacer cosas por eso, porque tienes que deambular. Y eso además influye también, al final, en un tema emocional. Pero bueno, luego ya profundizaremos. Eso es. Así que, bueno, ¿qué te parece si hablamos ya de las patologías? O de lo que hemos normalizado como que acaba siendo una patología. Venga, vale. Porque seguro que muchos hemos oído la frase de has sido mamá, no pasa nada si se te escapa el pipí, que es normal. Cierto, sí. O... ¿Haz pipí antes de salir de casa? Por ejemplo. Siempre. Por ejemplo. O, bueno, es un poquito de dolor al inicio de la relación, pero luego ya se pasa. Sí. O, bueno, de vez en cuando se me escapa un pedo, pero bueno, no pasa nada, es un pedo. Hoy, calla, no me hagas reír que se me escapa. Eso ¿no? es. O he dejado de correr porque se salía a correr y me hacía pipi. Claro, y te dicen, pues deja de correr directamente, ¿verdad? Pero no. No, son cosas que hemos normalizado durante muchos años y que tenemos que dejar de normalizar. Exactamente. Porque todas estas cosas pueden estar enmascarando una incontinencia, un prolapso, una vejiga hiperactiva. ¿Qué es un prolapso? Un prolapso es que los órganos internos que encontramos en vagina o por el ano descienden y se salen. Que pueden llegar a tocarse, ¿verdad? Incluso. Hay 4 tipos de prolapso y los más graves se acaban operando. Si es de útero, muchas veces, si ya no estás en edad fértil, se saca ese útero porque se supone que ya no es necesario para la vida. O se ponen mallas para esa contención y intentar evitar escapes de orina, incontinencia fecal. Sí. Y claro, es pasar por un quirófano por normalizar algo que igual no es tan normal. Que si se hubiese hecho previamente el tratamiento desde la fisioterapia, pues se hubiese evitado, primero, ya no la operación, sino todos los años de sufrimiento. Pues sí. Sí. Y el susto, porque de golpe te encuentras un garbancito que sale. Y dices, ¿esto qué es? Claro. Y hasta que van al médico también hay que quitarse el pudor, porque eso hay que decirlo, pasa, se siente y hay que decirlo al médico. Y el médico ya te derivará, exactamente. No, ChatGPT no. No hay que buscar en ChatGPT.
Entonces, claro, para estas personas que nos están escuchando y dicen, no, yo no quiero que me llegue a pasar eso, ¿cómo sé si yo ahora estoy con un problema? ¿Cuáles son esos signos que podríamos decir? Por ejemplo, bueno, lo de que se te escapa el pipi, eso que la frase esta, no pasa nada, acabas de tener un bebé, tienes unas gotitas que tienes de pérdida, esto no es normal. No es normal. No. Un signo de alarma es cuando empiezas a normalizar ponerme un salvaslip para poder salir a la calle. Claro, eso tampoco. Por Yo cuando ejemplo, veo los anuncios que ayudan, es una ayuda, pero para el proceso de mientras te estás tratando, porque cuando veo se te escapa el pipi, tengo la solución, ponte un salvaslip. Esa no es la solución. Pues no es la solución. Esto lo vas a cronificar, porque luego de salvaslip tienes que ir a las compresas, que son, se llaman así, compresas de incontinencia. Sí. Y de ahí al pañal. Y de ahí al pañal. Sí. Sí. Y no Son tan etapas. poca gente le No, pasa hay esto. muchísima Sí, población que lleva salvaslip o compresa para este problema. para este problema. Así que enseguida, que te ríes y se te escapa el pipí, ponte manos a las obras, o sea, ponte a trabajar ya esta zona del suelo pélvico. Que hace una hora que has ido al baño y tienes sensación de volver a ir, ahí también. O acabo de hacer un pipí, me voy a levantar y ¡uy! Me quedan las gotitas. Aquí también se puede venir, porque igual estás llegando a una incontinencia de esfuerzo o que el esfínter no consigue detectar que ya se ha acabado. El esfínter es ese músculo, ¿verdad? Que tiene forma redonda, que es justo, es como este músculo del bíceps, pero redondo, que rodea el agujerito de la uretra, que es por donde sale el pipí, en la vagina y en el ano. Cada uno tiene su esfínter. Sí. Vamos, más o menos. No son es exactamente, independientes, pero sí, trabajan también mucho juntos. Sí. Así que es lo que más se me ocurre. Vamos a ver. O dolor en las relaciones. Dolor en no las normalizar relaciones. que al principio me moleste. Exactamente. Porque la frase es, bueno, es que no estaba muy lubricada. No. Claro. O sí, pero igual esa poca lubricación Sí. es por algún problema. Y hay veces que es todo el rato, ¿eh? O sea, hay mujeres que vienen que dicen, yo tengo el orgasmo, pero no puedo, estoy en una época de mi vida que la penetración no la soporto. Y me han comentado que me ponga lubricantes y aún así no funciona. Eso tampoco, esto también hay que son signos de alarma. Ya está un poquito avanzada la alarma, pero ya hay que actuar también. Sí. ¿Qué más así como previos? Un estreñimiento muy crónico. Esto es típico en niñas, niños, ¿verdad? Sobre todo más en niñas, Sí. que están con estreñimiento crónico y al final acaban con incontinencia. Sí. Sí. O una inflamación continua del abdomen también. Porque ya no solo a nivel digestivo y a nivel motor cómo te puede afectar, sino porque toda esa presión también ejerce esa presión sobre el suelo pélvico y acaba derivando en incontinencia urinaria. Claro. Cuando está el abdomen tanto muy fuerte como tableta de chocolate, es bonita, pero no es funcional, no va bien para el suelo pélvico. Y lo contrario tampoco, cuando la barriga está muy débil, tampoco es bueno, ni en hombres ni en mujeres. Y bueno, en cualquier edad. Porque pasa que con los niños, como tienen la musculatura un poquito más fuerte, pero al final lo tienes que trabajar para precisamente evitar que luego cuando vayan creciendo no estén ya con este problema. Y bueno, ¿se te ocurre alguna cosa también así en cuanto a alimentos y tal que hagan? No, ¿verdad? No, alimentación, no. Bueno, a ver, si tienes una inflamación crónica, yo sí que miraría qué está pasando. ¿Qué está pasando? Pero no sería una de las causas, como hemos hablando del sistema digestivo. Sí, pero no. Que a todos estos síntomas que estamos hablando pueden ocurrir desde un accidente de tráfico por el propio cinturón de seguridad, este impacto fuerte que da, que hace que ese impacto hace también que las fibras musculares se puedan estresar y esto desencadenar poco a poco a este problema. O, por ejemplo, en un parto, que haya sido instrumentalizado o no, depende de cómo estuviese previamente el suelo pélvico. Subidas un sobrepeso brusco. Sí, y ahí sí que hay mucha gente que lo confunde, pero una subida de peso puede ser por un hipertiroidismo, no hace falta que sea porque he engordado, ¿no? Claro.
O sea, se coge peso por muchos temas. Claro, y suele un ser embarazo, subes de peso, bastante peso en poco tiempo. Sí. Y esto, pues, Sí, también sí, puede sí. generarlo. De hecho, nada, estoy conectando una cosa con la otra porque el deporte mal hecho también. Y precisamente hay personas que empiezan con el sobrepeso, voy a hacer ejercicio y ya es una rueda, ¿no? Una cosa encima ya está empeorando la otra. Pero bueno, ya sin sobrepeso, sin tener problema, un deporte mal hecho ya genera una presión que no es la adecuada. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Problemas respiratorios, un asmático que respira solo normalmente con la parte superior, entonces el diafragma se suprime y eso también fatal. Una persona que tiene mucha tos, claro, tos también, repetida, tos repetida, también puede generar un problema en el suelo pélvico. O las caídas, estos resbalones de patinaje. Sí. El año pasado yo me pegué un resbalón así con mi hija, sí. Y bueno, me estuve tratando, claro, porque el coxis, el huesecito que está, lo que es la rabadilla que conocemos, pues no se me fracturó, pero bueno, estuvo ahí un poquito. Estuve ahí, sí. Y claro, o caídas, incluso golpes de lado sobre la cadera, que entonces ya... te desajustan un poquito y ya está. En fin, se me vienen muchos, pero ahora, o sea, así para no enrollarnos, ¿verdad? Estos serían como los principales, las principales causas. Sí, lo que has comentado antes que te pasó a ti, del problema digestivo crónico, que acabó al final en un problema o agudo, un dolor digestivo agudo, puede acabar deteriorando también el suelo pélvico. Sí. Vale. Y todo esto, pues claro, al final genera patologías que se llaman, o dolencias le podríamos llamar, que puede ser una incontinencia urinaria, puede ser de esfuerzo, puede ser de urgencia, son totalmente distintas, pero los síntomas se parecen muchísimo. Luego una vejiga hiperactiva, también disfunciones sexuales, tanto en hombres como mujeres, estas tres pueden ser tanto en hombres como en mujeres. Todos estos síntomas pueden derivar en patologías o dolencias, tanto en hombre como en mujer, que pueden ser la vejiga hiperactiva, una incontinencia urinaria, un dolor pélvico crónico, un dolor lumbar incluso, y luego hay como muy específicas de hombre o de mujer, como por ejemplo la prostatitis en los hombres y los prolapsos que son más frecuentes en mujeres, aunque los prolapsos rectales se pueden dar tanto en hombre como en mujer. Como mujer, sí. Pero el típico es el del útero, ¿verdad? Que sale. Desciende, sí. Claro, y que al final, tanto la prostatitis como el prolapso es porque hay un aumento de presión interna en la pelvis que hace que al final, en el caso del útero, tiene una salida, sale, y en el caso de la próstata no puede salir porque tiene menos espacio, pero ¿qué pasa? Que está sintiendo impacto, hay un impacto porque la próstata aumenta, porque hay más presión en esa zona, se hace más grande y entonces al final, como no tiene casi espacio, se inflama y que es la prostatitis. Que bueno, al final a veces pues puede cambiar, es que, bueno, como todo, hay que intentar siempre a la que empecemos a tener síntomas tratarse para que no vaya a más o incluso mejorarlo. Pero todo se puede mejorar muchas veces. Sí, claro, para que se mejore o que directamente se resuelva el problema. Sí. Entonces, yo creo que podemos profundizar un poquito más en algunas dolencias, que son como las más clave normalmente, más típicas, como son, por ejemplo, la incontinencia urinaria, que hay de varios tipos, que puede ser por urgencia, que eso es una sensación muy continua y de que tengo que orinar ya, si no orino ya se me va a escapar. La incontinencia urinaria por esfuerzo, que es toser, saltar, incluso hay mujeres que caminan rápido y ya se les escapa o tienen la sensación de que se les escapa, porque muchas veces no es que se escape, sino es que tengo esa sensación. Luego hay incontinencia mixta, que son las dos. Y luego hay una incontinencia que es por vaciado, que es el contrario. Yo nunca tengo ganas de hacer pipí. Nunca tengo la sensación de necesitar orinar. Entonces al final la vejiga rebosa y se escapa el pipí por rebosamiento. Claro. Esta es la menos frecuente. Sí. Y luego está la vejiga hiperactiva, eso es, que a veces se pueden equivocar con la de urgencia, bueno, con la de incontinencia urinaria, da igual tipo.
porque al final la vejiga hiperactiva también te hace tener muchas ganas de ir a hacer pipí. Pero el origen del problema es diferente. Uno es, por lo que hemos estado comentando, por ejemplo, de un accidente, por una presión externa. Una presión externa, y la incontinencia, la vejiga hiperactiva ya va más allá del sistema nervioso. Puede ser incluso que haya podido llegar por haber pasado un periodo de estrés muy grande y entonces al final nuestro sistema nervioso ha hecho como un clic y altera nuestras funciones. De ahí también pues lo que hemos comentado en algunos episodios de problemas digestivos y tal, pero en este caso lo que nos concierne con el suelo pélvico pues da esas ganas de hacer pipí muchas veces, y por mucho ejercicio, que también va muy bien hacer los ejercicios, luego hablaremos de ello y tal, pero hay que ir más allá, hay que ir más al sistema nervioso para tratarlo. Sí. Pero bueno, luego ya... ¿Quieres que hablemos un poquito de yo creo que lo podemos explicar los tratamientos ahora? Ya? Pues... Si quieres vamos a los sencillitos, a los que se pueden hacer más en consulta con fisio del suelo pélvico. Exactamente. Y luego a los que derivaríamos a alguien que tenga más conocimientos a nivel del sistema nervioso autónomo, para conseguir solucionar esos problemas a nivel del sistema nervioso autónomo. En consulta se trabaja, se valora cómo está el diafragma, ¿vale? Porque es como el gran olvidado del suelo pélvico. Y el diafragma, el músculo que tenemos aquí, y cumple una función muy importante. Se valora también cómo está todo lo que es abdomen, porque si hay una diástasis, que es una separación entre los rectos del abdomen, aquí también podemos tener problemas de presiones, porque no conseguimos que el recto haga una buena activación y entonces toda la presión desciende. Se valora también si hay inflamación, si hay problemas de estreñimiento, también es importante conocer, y el origen de ese estreñimiento. Y luego se valora el suelo pélvico en sí, cómo está el tono de la vagina, muchas veces también del ano, si hay reactividad, si no, si se consigue hacer bien una contracción. Y a raíz de esta valoración se trabaja haciendo ejercicios como pueden ser los de Kegel o podemos hacer hipopresivos. Se trabaja con un tronco para trabajar estabilidad, porque si nos subimos al tronco ya... O sea, de pie aquí, ¿no? Encima del tronco, ya se genera una propia activación del suelo pélvico con la que podemos trabajar ya haciendo gomas, trabajando respiración, hay 1000 opciones. Claro, ahora que comentas esto, claro, es muy importante cómo es el apoyo de los pies. Si es un pie muy cabo, si es un pie muy plano, nos está hablando un poco también del tono de nuestro cuerpo, del tono muscular. Sí. Por ejemplo, en los pies muy cabos hay mucha tensión en la zona de la planta de los pies y eso al final altera al resto del cuerpo. Claro, yo por ejemplo, hay veces que me he encontrado en consulta pacientes que nada más subirse lloran de dolor en los pies. Entonces no podemos empezar a trabajar con el tronco porque hay que derivar para ver qué pasa en esos pies, claro, para poder seguir trabajando el suelo pélvico. Por eso es importante trabajar en forma global, sí. Y no solo focalizando en el suelo pélvico. Exactamente, sí. Luego también podemos tratar la vejiga hiperactiva. Sí, claro, la vejiga hiperactiva, como ya es lo que he comentado antes, que ya está relacionado con el estrés, ¿vale? Hay una relación ahí más emocional, ahí ya nos vamos un poco al sistema nervioso autónomo, que lo hemos comentado en algunas ocasiones. Hay una alteración entre el simpático y el parasimpático, que son los que forman los dos juntos, son el sistema nervioso autónomo. Entonces, con la vejiga, al final, ¿qué ocurre, no? De forma así gráfica, si por ejemplo, o sea, el cerebro primitivo, él cree que cuando el hombre de las cavernas tenía que luchar contra un tigre que llegaba en ese momento, pues muchas veces había defecación al momento y el pis también salía por dos razones. Una, como para el olor ahuyentar al animal, y luego la otra es para que tu cuerpo esté más ligero, y entonces, o sea, hay una reacción que está comprobada que pasa eso, ¿no? Por eso lo de cuando estoy muy nervioso, cuando tengo que hacer una conferencia, cuando tienes un examen, de lo que sea, estás súper nervioso y tienes ganas de hacer pipí. Eso es normal. Es natural porque estás muy nervioso y tal, y está actuando el sistema nervioso, el simpático, que en ese momento se pone en ese sistema de urgencia miccional. Pero
cuando no es un momento como este, que no hay una cosa concreta, no tendría que pasarnos esto. Y entonces esto le pasa a mucha gente, que voy a coger el tren y no me da tiempo, y ese estrés, ese pequeño estrés que es que voy a perder, ya está, se te puede escapar el pipí. Claro, a mí cuando empecé a detectar el problema por el que decidí estudiar, era porque yo me subía al tren y yo solo estaba pensando en no puedo ir al baño. Claro, y ese propio estrés estaba provocando ganas de hacer pipí. Ganas de hacer pipí. Claro, el cerebro dice, pues si estás muy nerviosa porque te sientas que tu vida va en ello, porque es así como lo vive el cuerpo, saca el pipí. Sí. Pero luego está la otra parte de decir que no es para tanto, que no hace falta. O sea, no es necesario, no te está atacando ningún tigre, ¿no? Que comentábamos. Entonces ese es un problemilla que se tiene que trabajar desde el sistema nervioso autónomo. Aquí lo que utilizamos es la tecnología NESA, que la hemos utilizado muchas veces en conjunto, trabajando una cosa, el suelo pélvico a nivel de la musculatura, porque si pasa mucho tiempo al final también se debilita, y luego actuando en el sistema nervioso, porque si no hay cambios, no mejoramos. Es como todo el rato haciendo ejercicios todo el rato para no conseguir una mejoría total o casi. Y claro, ahora estaba comentando esto y también me estaba acordando de cuando apretamos mucho la boca. Claro, sí, también. También pasa un poco esto, ¿no? Es como que, de hecho, tú lo preguntas siempre, ¿no? Sí, yo pregunto si la gente es bruxista o si es portadora de férula, porque también va muy relacionado con el suelo pélvico. Porque al final es como que, bueno, hay que tener en cuenta bastantes factores, ¿no? Sí. Del cuerpo y de la salud. Y todo esto que hablamos, pues parece solo físico, parece que pues solo se me escapa el pipí, pero esto condiciona mucho a nivel de vida y al final te genera ese estrés del que hablabas antes, te genera dejar de ir al gimnasio porque qué miedo, y si levanto más peso de la cuenta y se me escapa el pipí. La gente a mí me explican que se habían desapuntado del gimnasio. Sí, o gente que salía a correr y dejan de salir de correr, que era su momento de la semana, porque es que no puedo tolerar que se me escape el pipí o que tengo la sensación de que huelo. Claro. De que tengo ese olor continuo y realmente no es así. Claro. O ir al cine. Ir al cine puede parecer una tontería, pero son 2 horas de tu vida que pueden ser muy largas si tienes esa sensación de necesito ir al baño. Bueno, y más allá, ¿no? En tema de relaciones de pareja. Eso es fatal. Claro, es como que te limita mucho. En general en todo, ¿no? Pero si sobre todo estás iniciando una relación, puedes no iniciarla por miedo a qué va a pensar la otra persona, por miedo de ¿y si se me ha escapado? Por miedo a que, claro, además este propio estrés, ¿no? Hace que encima sea más doloroso porque tu cerebro no está ahora en ese momento preparado para tener una relación, no está relajado, que es lo que se necesita. Entonces tú haces una contracción involuntaria y eso genera dolor, o en el caso de los hombres, disfunción eréctil. Claro. Porque están tanto rato pensando que ¿y si se me escapa? Que a la hora de tener esa relación o llegar a ese placer no lo pueden tener. Sí. Y esto pues también se puede tratar. Sí. Las disfunciones eréctiles, los problemas en las relaciones sexuales también, y muchas veces vienen generados por estrés, pero también por impacto físico. Claro. Y eso también te genera un estrés, porque tú quieres tener esa relación sexual dolorosa, pero no puedes porque estás pensando en ese dolor. Sí. Y acaban siendo relaciones sexuales muy poco satisfactorias o que no consigues que acaben. Sí. Que de hecho, cuando vas un poquito más allá, te das cuenta de que detrás... O sea, al final vienen muchas veces aquí por un problema del suelo pélvico y como es muy importante cuando venís y tal, siempre os hacemos muchas preguntas que luego ya explicaremos un poquito más si queréis. Pero claro, al final luego te das cuenta de que vienen por un problema del suelo pélvico y resulta que detrás hay muchas veces muchas cosas que están todas al final en el mismo saco de la emoción, ¿no? De la mala calidad de vida, porque al final nosotros estamos aquí para mejorar la calidad de vida de las personas y esta es una muy, muy importante y que muchas cosas se ignoran por el pudor o por el desconocimiento también. Sí, y porque toda la vida se han escondido. Sí. Y como que las relaciones sexuales o el que se te escape el pipi o se queda en casa. Sí. Y no se puede hablar. Y menos mal que ahora empezamos a hablar un poquito.
¿Qué te parece ahora si hablamos de un poquito de los tratamientos que podemos usar aquí? Perfecto. ¿No? Por ejemplo, yo trabajo con electroterapia que no duele, No duele, no molesta. Es una sensación un poco incómoda porque es una sensación nueva. Claro. ¿Vale? Pero no tiene que molestar, jamás, jamás. Con la electroterapia se trata la incontinencia urinaria, se puede tratar contracturas vaginales, incontinencia urinaria tanto en hombre como en mujer, ¿vale? Luego podemos trabajar también una activación del transverso. Del músculo transverso. Sí, del abdomen, por una diástasis. Luego también trabajo con terapia manual, que yo supongo que tú también trabajas con terapia manual a nivel de sacro. Sí, a nivel del sacro, a nivel de las lumbares. Al final, como los nervios que van a inervar a esta musculatura salen de la zona lumbar, pues la zona lumbar hay que liberarla. Y luego desde el tobillo también, por la relación que hay de los nervios que salen de la zona del sacro y lumbar van hasta los pies. Entonces, como antes habíamos dicho en esta conversación, que al final hay problemas que están aquí y que dan un problema hacia abajo o hacia arriba, pero al revés, un problema de un esguince mal curado puede dar un problema del suelo pélvico. Esto en osteopatía se ve mucho, no nos vamos a enrollar mucho con este tema porque si no nos iríamos un poco del tema y nos iríamos al pie, pero sí, trataríamos también eso. También trabajo con radiofrecuencia para trabajar la diástasis. Ahí sí que es súper importante el trabajo con radiofrecuencia. Claro, porque la radiofrecuencia, para los que no sepan, lo que hacen son impulsos también suaves, impulsos eléctricos, que al final los músculos en sí funcionan por corriente eléctrica. Somos eléctricos, somos electricidad, por eso lo de que nos da a veces calambre alguna cosa. Entonces, claro, la musculatura son impulsos eléctricos y cuando un músculo no funciona bien, hay que ir a ver qué es lo que está pasando en este impulso. Entonces, la radiofrecuencia, que nosotros aquí en Corporesan utilizamos la marca Wimback, que tiene un abanico muy amplio de tratamiento, el suelo pélvico va súper bien, porque lo que hace es activar técnicamente se llama potencial eléctrico. Lo que activas es que, célula muscular a otra célula que se comuniquen mejor y entonces así hay la contracción muscular. O sea, aparte de lo que tú le pides a la persona que haga, está muy bien la radiofrecuencia, por eso ahora están... La verdad es que yo creo que todo el mundo, quien más quien menos, si ha estado tratándose el suelo pélvico, ha oído hablar de la radiofrecuencia. Sí, yo creo que sí. Ahora que hablas de la radiofrecuencia, también va súper bien para cicatrices. Sí. Y las cicatrices de cesárea o incluso las cicatrices de episiotomías o desgarros, va súper bien la radiofrecuencia porque ayuda a que esa cicatriz cicatrice bien y no duela y no sea una cicatriz tensa, que esto muchas veces nos provoca dolor en las relaciones. Sí, que simplemente a lo mejor ni presión abdominal, ni tos repetida, ni nada. Una cicatriz muy, muy rígida. Ya genera ese dolor. Que no es elástica. Nuestro suelo pélvico sufre. Exactamente. Ahora que hablamos de la radiofrecuencia, de Wimback en nuestro caso, hay que ver qué bien nos está yendo la tecnología. Sí, porque antes has comentado tú lo de la electroterapia, sí, ¿verdad? Y tú lo de NESA. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste? Un poquito más, sí. ¿Cómo profundizar más? Vale, bueno, la tecnología NESA también es electricidad, como estábamos comentando. En este caso la frecuencia aún es más baja, porque es como si dijéramos, para que el sistema nervioso autónomo sea capaz de escuchar esta información, tiene que ser a frecuencia baja, vale. A base de una serie de estudios que estuvieron haciendo antes de salir la NESA, la tecnología, se llama tecnología NESA no invasiva, porque vas a unos puntos concretos, porque se basa un poquito en la medicina tradicional china, un poquito no, se basa en puntos de medicina tradicional china que con físicos crearon con los estudios que ya se habían hecho en otros experimentos de siglos anteriores, han traído ahora, en el siglo que estamos ahora, han traído esta tecnología que lo que hace es con una serie de programas activar unos puntos concretos, porque al final los puntos de acupuntura los puntos de la medicina tradicional china están relacionados con nervios, ¿no? Entonces,
antes que estábamos comentando que desde el tobillo actuamos en la vejiga, la Nessa tiene unos guantes y unas tobilleras que van con unos cables conectados a la máquina. Entonces depende del programa que vayas a poner. En este caso, cuando utilizo yo la Nessa, como hay una parte emocional bastante importante, bien por estrés o bien por depresión, o sea, puede ser una cosa o la otra que te está alterando el sistema. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, que no me quiero enrollar, cambias los programas con el objetivo de que quieras hacer. En vejiga hiperactiva, lo que haces es activar sobre todo los nervios que están relacionados con la vejiga hiperactiva y también con el sistema nervioso central, por el estrés que provocaba. Lo que comentaba antes de que el tigre, no sé qué tal, pues un poco eso. Y la Nessa, pues es una tecnología que va muy bien, que a veces hacemos las 3 cosas, ¿no? Es como tema manual, bueno, las 4, tema manual, la electroterapia, depende en qué fase, ¿no? La radiofrecuencia Windback y la neuromodulación Nessa. Vale, y ahí podríamos añadir también el ejercicio. Sí. Porque sí que hemos dicho que un ejercicio mal hecho puede generar una incontinencia urinaria o una presión generando un prolapso. El ejercicio bien hecho nos puede beneficiar mucho porque nos ayuda a hacer una buena activación y a ser conscientes de cómo es y cómo trabaja mi suelo pélvico. Porque muchas veces no es que no sepamos que está, sino que simplemente no lo notamos. Claro. Y hacemos presiones y hacemos activaciones sin saber realmente que estoy activando ese suelo pélvico. Sí. Sí. Y luego la postura, ¿verdad? Ahora estás comentando esto y me viene, ¿no? Que al final es tener conciencia postural, que si no se puede modificar de forma activa, pues hay que ver si necesita esa persona, pues derivar al podólogo, ¿no? O sea, es como un poco al final trabajar en equipo, ¿no? Nosotros siempre intentamos eso, ¿no? Sí. Si hay mucho bruxismo y hace mucho que no se ajusta esa férula, habría que ver qué. O a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro que te habrá pasado, no te lo he preguntado nunca, pero seguro que personas que inicialmente han venido con mucho bruxismo, al trabajar el suelo pélvico, ha mejorado de aquí. Sí, o al contrario, trabajas el suelo pélvico y mejoras el bruxismo. Sí, es lo que... lo que quería decir. Bueno, pero es indiferente. Vale, trabajas aquí y relaja el suelo pélvico y al revés, trabajando el suelo pélvico relajas a nivel de... O gente que empiezas a trabajar suelo pélvico, o sea, el bruxismo. El bruxismo. Y se dan cuenta de que hay un problema en el suelo pélvico, del que no eran conscientes. Porque empiezan a relajarse. O dejan de tener dolor en las relaciones sexuales. Claro. Dicen, uy, ¿qué ha cambiado en mi vida? Empezar a trabajar esto. Claro. Sin darse cuenta, correcto. Entonces en la siguiente sesión con el fisio o el osteópata dicen, oye, pues he notado esto. Claro. Y eso es una señal de decir, vale, pues vamos a derivar. Cuando hacen el ejercicio que estabas comentando del deporte y tal, aparte de que los ejercicios específicos los hace mucho mejor, el deporte, el ir a correr, el coger pesas, es como, vale, tengo que coger pesas y lo hago de esta forma. Por ejemplo, cuando utilizamos también Windback, aparte de utilizarlo para el suelo pélvico, para los músculos del suelo pélvico, para las cicatrices, también me va muy bien para mejorar el tono abdominal. Entonces, cuando están haciéndolo, están trabajando. Entonces, a lo mejor les pedimos, ahora haz una sentadilla. Entonces, ahí ves como la lumbar se arquea totalmente porque lo hacen siempre así. Entonces, como no, corrige la zona pélvica a la vez que notas la contracción. Entonces, claro, trabajar esto en conjunto pues es mucho más fácil al final, es más rápido. O sea, al final podemos llegar a conseguir mejoras solos, pero en compañía mucho más rápido y más efectivo. Sí, y más efectivo. Bueno, al final con esto que hemos estado hablando, lo que buscamos es que no sea un tema tabú aún. Exacto. Que empecemos a abrir fronteras y a poder hablar de se me escapa un poco el pipi o dejar de normalizarlo. Y que hay solución. A buscarle la solución porque se puede y hay muchos profesionales que os podemos ayudar a trabajar todo esto. Y que no tengáis miedo porque nosotros estamos muy acostumbrados o sea, nosotros al final nuestro objetivo es que mejoremos entre todos. Entonces, vamos a poner nuestro granito de arena, pero nos lo tenéis que venir aquí, que sabéis que trabajamos el suelo pélvico, o en otro sitio que tengáis de referencia más cercano a vuestro domicilio, pero que lo tratéis.
¿no? Sí, Como... que pierdan el miedo. Exactamente. Que pierdan el miedo. Así que, bueno, por cerrar, nos gustaría que esto os haya servido, que haya sido muy útil y seguro que si no es a vosotros concretamente, conoceréis, os habrá venido a la cabeza a esa abuela, ¿por qué no?, de 90 años, que yo tengo aquí ahora precisamente una paciente de esta edad, que viene para seguir mejorando su vida porque se está despertando muchas veces por la noche. O os viene el caso de vuestra amiga que os ha contado que tiene este problema con su novio. Que, en fin, Sí, o vosotros mismos, ¿no? Pero... O que acabáis de ser mamás y os encontráis que tengo el abdomen flácido, que es normal al inicio, pero también se puede mejorar. No por el abdomen flácido, sino por lo que tenemos debajo de ese abdomen. Así que, bueno, si os ha gustado, nos ayudaría mucho si dais un like en este vídeo. Y, bueno, sobre todo, ya sabéis, nos gusta que compartáis a todas aquellas personas que consideréis que le vaya a interesar este tema. Y, como siempre, si queréis decirnos alguna cosa en los comentarios, podéis escribirnos y encantadas de la vida de intentar resolver las vuestras dudas, ¿vale? Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por haber venido. A ti por invitarme. Volveremos. Volveremos. Y bueno, pues hasta el próximo capítulo. Que vaya muy bien, que tengáis muy buena semana. Chao.